Un cordial saludo nuevamente. En esta ocasión vamos a trabajar sobre eh, el círculo trigonométrico y las funciones trigonométricas dibujadas como líneas. Como ya acordamos en el video anterior, pues habíamos acordado de que la línea roja se llamará el seno, la línea azul se llamará el coseno. Ahora vamos a trabajar en el triángulo F, y aquí, bueno, me faltó un punto. Vamos a ponerle, no sé, el punto D. Me ha faltado poner un punto. Entonces vamos a trabajar en el triángulo FDA y vamos a hallar la función tangente del ángulo alfa. En este caso, la definición de tangente, como sabemos, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso particular, el cateto opuesto va a ser el segmento FD sobre el cateto adyacente, que va a ser el segmento AD. Para eso necesitaba un punto y pues no lo he puesto, lo puse como D. Entonces tenemos tangente del ángulo alfa va a ser igual a FD, que no sabemos cuánto es, pero sabemos que es un segmento, pero de lo que sí estamos seguros es que el segmento AD mide 1. Por lo tanto, como pueden ver aquí, la tangente del ángulo alfa va a ser el segmento FD. Y ya tenemos otra relación importante. Es decir, este segmento verde se va a llamar tangente del ángulo alfa. Ahora, vamos a trabajar también con el mismo triángulo FDA, y vamos a hallar la secante del ángulo alfa. La secante del ángulo alfa, como sabemos nosotros, es la función inversa del coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto va a ser hipotenusa, que en este caso va a ser el segmento AF sobre el cateto adyacente. En este caso va a ser el segmento AD. De igual forma, no sabemos cuánto va a valer AF, pero sí lo vamos a saber cuánto vale AD, que es 1. Es decir, en este triángulo particular, la secante del ángulo alfa va a ser el segmento AF. Entonces tendríamos que la línea de color violeta va a ser la secante. Va a ser la secante. En ese mismo triángulo, en el triángulo FDA, pues noten ustedes que la hipotenusa es la línea morada, que acabamos de decir que es la secante. Si aplicamos en este horas, pues vamos a tener que es la secante al cuadrado del ángulo alfa va a ser igual, ¿no es cierto?, al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, es decir, al cuadrado de este cateto, que en este caso va a ser tangente cuadrado de alfa, más el cuadrado del otro cateto, en este caso es el segmento AD, que es el segmento AD elevado al cuadrado. Pues bueno, desarrollando esto tendríamos que secante cuadrado del ángulo alfa va a ser igual a tangente cuadrado del ángulo alfa más 1 elevado al cuadrado, que básicamente sigue siendo 1. Entonces tenemos esta relación que es importante. En el video anterior les había dejado como tarea despejar el seno y despejar el coseno de la relación que habíamos encontrado. Aquí también podemos hacer lo mismo. Podemos despejar la tangente al cuadrado del ángulo alfa, y pues ustedes me dirán cuánto sale. Y también podemos despejar el 1 y ustedes me dirán cuánto sale. Eso les dejo como una pequeña inquietud o tarea.